Hola a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de la condesa. Ella fue una mujer transgénero que fue famosa en su época por ser una destacada cortesana y cantante francesa, llegando a tener una vida un tanto intensa, la cual dejaría plasmada en sus memorias, mostrando de esta manera al mundo cómo fue su transición y su vida durante algunos cambios sociales, culturales y políticos que le tocaría vivir. Espero que os guste esta biografía. Arthur Berloyet nació el 21 de abril de 1837 en la ciudad de París, en Francia, siendo hijo de un cochero y de una modista. No se sabe mucho sobre cómo fue su infancia y adolescencia, aunque sí hay constancia de que creció dentro de una familia trabajadora y que se crió en un barrio parisino de clase baja. La propia condesa relató en sus memorias que empezó a mantener relaciones íntimas con hombres mayores que ella cuando llegó a la adolescencia, siendo en esta etapa de su vida cuando empezó a vestirse como mujer, adoptando en este momento el nombre de Pauline. Con respecto a su transición, la condesa relató en sus escritos que ella siempre se había sentido mujer y que el comportarse como tal le salía de una manera muy natural. Es más, cuando le confesó a su madre cómo se sentía, su progenitora la recibiría con los brazos abiertos y la empezó a tratar a partir de ese momento como una hija. Tras mantener una serie de relaciones íntimas con distintos hombres, Pauline se convirtió en la amante de un noble francés del que se desconoce el nombre. Tan solo se sabe que era hijo de un marqués, viviendo durante esta etapa de su vida muy cómodamente, gracias al dinero y a los caprichos que le entregaba su amante, actuando así como la querida de este noble. Pero tras años de relación, finalmente, Pauline sería abandonada por el noble. Tras romperse esta relación amorosa, la condesa sufriría de problemas económicos al no tener un amante que la mantuviese. Por esta razón se acabaría convirtiendo en cortesana, vendiendo así su cuerpo a hombres de buena posición, además de actuar en cafés y en cabarets parisinos, donde cantaba y bailaba, siendo muy aclamada por la clientela que frecuentaba estos locales. Cuando Pauline empezó a hacerse un hueco dentro del mundo de la farándula y de la prostitución parisina, fue reclutada para servir dentro del ejército francés, teniendo así que dejar a un lado su identidad femenina para volver a ser un hombre, siendo una época bastante mala para ella, debido a que realmente se sentía como una mujer, sufriendo así de una profunda tristeza al tener que comportarse como Arthur y no como Pauline. Finalmente, la condesa, en su intento de volver a su otra vida, abandonó el ejército, además de que cometió algún que otro pequeño delito, siendo por ello juzgada por deserción y por robo, siendo condenada a prisión por 10 años. Durante su estancia en prisión, Pauline conoció a otro preso llamado Gustave Engel, a quien describiría en sus memorias como el amor de su vida, compartiendo durante su estancia en prisión un amor profundo y muy apasionado. Una vez cumplida su condena, regresó a la ciudad de París, donde retomaría su antigua vida, ejerciendo de nuevo como cortesana y como cantante en distintos locales, y pese a haber pasado por algún tiempo en prisión, volvió a ser bastante admirada y respetada por los círculos donde se movía. Pauline se uniría a la comunidad LGTB de París, la cual era clandestina y se reunían secretamente, ya que no estaba bien vista por aquel entonces esta comunidad entre la sociedad francesa, siendo apodada en ese momento de manera oficial como la condesa por sus distintos miembros. Pauline estaría muy unida a esta comunidad, convirtiéndose en uno de sus miembros más destacados de aquella época,
Es más, ella consideraba a esta comunidad como su verdadera familia, compartiendo con ellos lujosas fiestas, reuniones y banquetes, aunque siempre lo harían de una manera bastante clandestina. También ayudó a otras personas transgénero a iniciar o a completar su transición, convirtiéndose en todo un referente y en una guía para muchas personas, especialmente entre las mujeres transgénero que siguieron sus mismos pasos. Pauline vivió plenamente como una mujer durante la caída del Segundo Imperio francés y el inicio de un nuevo periodo conocido como la Belle Époque, escribiendo así su autobiografía en el año 1874, donde describiría detalladamente cómo había sido su vida y su transición, siendo este manuscrito titulado Las confesiones secretas de una parisina, la condesa. Tales memorias no serían publicadas hasta el año 1895, que fue el año en el que supuestamente falleció, muriendo así cuando tenía 58 años de edad. No hay mucho más que decir sobre Pauline. Ella fue una mujer transgénero que se abrió paso en la sociedad parisina, pese a los problemas que fueron surgiendo a lo largo de su vida, como por ejemplo el periodo en el que se vio obligada a unirse al ejército francés y a tener que volver a comportarse como un hombre, o durante los 10 años que pasó en prisión, aunque lo único bueno que sacó de esto fue conocer al hombre que sería el gran amor de su vida. Pauline siempre se sintió mujer, demostrando así ser una mujer de gran fortaleza que hizo frente a todos los obstáculos que se le fueron presentando en la vida, logrando así vivir como una mujer para el resto de su vida, llegando a ser bastante admirada y aclamada en el mundo de la farándula. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de la condesa. Espero que os haya gustado esta historia. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando. Y quisiera agradeceros de corazón el que formáis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber qué os ha parecido esta historia y si conocéis a otras personas transgénero del pasado que consiguieron hacer historia por su lucha ante la sociedad. Y con esto me despido. Hasta la próxima.